en estos días se reunió la comisión en el Congreso para llevar el resultado de lo que había sido esta campaña, y dentro de los participantes estaba la presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, la doctora Mónica Roque, que la tenemos ahora en línea. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va, Mónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Franco? Un gusto. Un verdadero gusto para nosotros que haya tenido el tiempo en este sábado fresco, al menos acá en Río Cuarto, de atendernos en un tema que, bueno, que tenemos que abordar permanentemente, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Sí, nosotros desde el Instituto Patria comenzamos, ni bien nos enteramos de la reforma, a trabajar por la defensa de los derechos de las personas mayores. Y es así que tanto la Comisión de Defensa de las Personas Mayores, en la cual estoy yo, y está Federico de Marciani, ambos coordinamos la comisión, nos juntamos con la Comisión de Inclusión Social y Desarrollo Social, que está Laura Berardo, que es otra de las coordinadoras de comisiones, y la Comisión de Comunicación, y llevamos adelante la campaña de 1 millón de firmas en contra de la reforma previsional, entendiendo que la reforma previsional ha hecho un daño realmente muy importante al poder adquisitivo de los jubilados actuales y sobre todo los que se van a jubilar en los próximos años, porque este cambio de fórmula no solamente hace que las personas mayores de hoy cobren menos de lo que le corresponde cobrar en su jubilación, sino que aquellas personas que se van a jubilar a partir de esta reforma, o sea, el año que viene, ya en realidad los próximos meses, en vez de estar cobrando el 65% del haber inicial, van a cobrar solo un 40%. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquella persona que le corresponde una jubilación, porque ganaba 10.000 pesos por mes, le corresponde una jubilación de 6.500, hoy va a pasar a cobrar 4.000 pesos. Entonces, realmente el impacto en el bolsillo de las personas es terriblemente importante, es muy grande, y nosotros desde el Instituto Patria, con todas las comisiones, y desde Unidad Ciudadana, y desde un montón de compañeros y compañeras que no forman parte del bloque de Unidad Ciudadana, pero que sí forman parte de creer en un país más justo, hemos llevado adelante una campaña nacional donde se han sumado realmente millones de organizaciones sociales, se han sumado muchos partidos políticos, se ha sumado gente que no pertenece ni a un partido político ni a una organización social, pero que entiende que es injusto esta reforma previsional, porque mientras el gobierno le quita a los jubilados o a los trabajadores, condona deudas como, por ejemplo, los 70.000 millones de pesos que le condonó o que pretende condonarle, ¿no?, el señor presidente de la Nación a su padre. Entonces le quita 100.000 millones a los jubilados, pero con esos 100.000 millones se los va a regalar al padre. Realmente es bastante indignante todo lo que está sucediendo, y entonces es que comenzamos esta movilización ciudadana. Más la inflación, más el ajuste, más la desocupación va haciendo el caldo de cultivo propio para que se diera esta movida, esta movida en donde no solamente se convocó a la gente a participar en pos de una voluntad, en un sentido y en una dirección, sino explicándole un porqué, que era lo que estaba resultando, como usted lo explicó recién, con estos números de un 60%, un 65% pasa a un 40%, la gente no lo va a encontrar en ningún lado, lo va a encontrar así tan claramente. Solamente lo va a encontrar en su bolsillo calculado a la cuenta en un año. En un año, aquellas personas que cobran la jubilación mínima van a perder 4.200 pesos. Digo, como para entre 4.200 y 4.500 pesos. Los que cobran la mínima. Los que cobran por encima de la mínima van a perder un poco más, claro está. Y si le sumas a la inflación, tanto de los medicamentos como de los alimentos, realmente las personas mayores hoy que tienen una jubilación mínima son pobres. Hay que entender que cualquier persona con 7.900 pesos, que es el último aumento, no puede pagar la alimentación básica, y mucho menos los medicamentos, que además el PAMI, ustedes saben, que cortó las prestaciones gratuitas de los medicamentos, que las está dando cuentagotas a muy poca gente, que hay que demostrar un nivel de pobreza extremadamente exagerado para poder acceder a la medicación crónica.
y la medicación hoy, la medicación crónica ha aumentado a razón del 200%. Hay medicamentos como el atenolol, que es una droga de primera línea para el tratamiento antihipertensivo, que aumentó un 236%. Un anticoagulante como es el acenocomarol ha aumentado casi 200%, ha aumentado desde el 2015 al 2017, digo, en 2 años, más del 200%, o un diurético, más del 150%. Entonces, realmente se le quita el dinero que tienen que percibir, se les aumenta los alimentos básicos de consumo para cualquier persona, y encima se le aumenta la medicación. También la gente lo siente cuando va a comprar todos los días, ¿no? Su alimentación. Hoy la gente, por ejemplo, si lo comparamos con botellas de aceite, y puede comprar 86 botellas de aceite menos que en el año 2015. O si lo comparamos, por ejemplo, con carne picada, compra 55 kilos menos de carne picada de lo que compraba en el 2015. Entonces, realmente los aumentos de la canasta básica son los aumentos más significativos. Doctora, ¿cuál era la situación de los adultos mayores hasta el 2015? Porque hoy hablamos de los derechos de las personas, de las personas mayores, y hablamos de este avance que ha tenido una reforma previsional en detrimento de los adultos mayores, pero ¿cuál era la situación hasta el 2015? Bueno, en principio se logró una cobertura del 97%. Todos los aumentos que se dieron desde que está la ley de movilidad superaron la inflación. Digo, esto es muy importante porque si bien este aumento que marca el gobierno dice que va a superar la inflación, ellos pusieron una meta de inflación del 15%, y ya los economistas, inclusive los economistas liberales, están hablando que va a ser de más del 20%. Entonces, realmente ahí ya perjudica este aumento en la jubilación, pero además con la fórmula anterior, no solamente estaba por encima de la inflación, sino que siempre estaba un poco más, por eso se fue recuperando el haber mínimo. Siempre se cobraba un poco más. Por ejemplo, se tendría que haber cobrado ahora en marzo un 16% con la fórmula anterior, ¿no? Y se cobró un 5,7%, o sea que ya hay prácticamente 10 puntos de dinero, un 10% de dinero que le corresponde cobrar a los jubilados y que el gobierno no se los pagó. Y así, si cuando terminemos el año, la cantidad de dinero que van a perder los jubilados va a ser un haber, seguramente. El que cobra la mínima, un haber mínimo; el que cobra un poco más, un poco más. Y las personas mayores en el 2015, por ejemplo, en la Argentina, era la jubilación que tenía el mejor poder adquisitivo, el más alto poder adquisitivo de toda la región latinoamericana. Hoy ya ese puesto lo ha perdido, con lo cual los tarifazos, el aumento de la canasta básica de alimentos, el aumentazo de los medicamentos, porque realmente esto es muy grave. Las personas mayores no pueden comprar la medicación, lo vamos a ver dentro de muy poco tiempo cuando veamos que aumentó la mortalidad. Las personas mayores se están muriendo porque no pueden acceder a la medicación, porque además aquellos que están en situaciones vulnerabilísimas, si van a pedir el bolsón de PAMI, te dan desde 280 pesos a 370 pesos por mes. Decime quién puede comprar algo, si un kilo de yerba sale 100 pesos, que te den 270, 280 pesos, son 2 kilos de yerba. Entonces, realmente la situación es una situación muy preocupante y muy alarmante. ¿Cuánto decayó la calidad de vida? No solamente que vamos en un proceso en donde la salud se está afectando profundamente, sino la calidad del vivir de las personas, de los adultos mayores, ¿no? Por supuesto, ha decaído muchísimo y va a seguir decayendo. De hecho, ya prácticamente no se jubilan, hemos perdido aquel ritmo donde las personas querían jubilarse, y por eso llegamos al 97%, donde ahora no quieren jubilarse porque caen en la pobreza. Con las jubilaciones que van a cobrar paupérrimas, caen en la pobreza, y los que no llegan con los años los mandan, no una moratoria como nosotros hacíamos, lo que hacía en el año 2015, en los años anteriores, por el hecho de que se les reconocía que hubiera trabajado y los años que le faltaban trabajar se les hacía un descuento con la moratoria, sino que ahora directamente pasan a lo que llaman ellos pensión universal, la PUAM.
con lo cual van a cobrar el 80% de una jubilación mínima, que nunca sabemos cuál es, con qué mínima la calculan, ¿no? Porque tenemos, ellos han logrado dividir a la sociedad de jubilados en jubilados de primera, que son los que tienen la mínima con 30 años de servicio, y jubilados de segunda, que son los que tienen la moratoria. Y además a los jubilados que ellos pusieron en ese triste lugar de segunda, que son los que más necesitan porque cobran menos, a ellos les pagan menos. Porque este bono que salió de emergencia después de la crisis y la manifestación popular que hubo en la calle en el Congreso cuando aprobaron la ley, le dan 700 pesos a los que tienen 30 años de aporte y 350 pesos a los que tienen moratoria. Cuando los que tienen moratoria obviamente cobran menos que los que tienen la mínima con 30 años de aporte y les pagan menos. O sea que al que cobra menos y necesita más, le damos menos. Realmente no hay criterio, no hay conciencia social, no hay un pensamiento solidario con los que más sufren, con los que más lo necesitan. Pero seguramente no es que hayan equivocado el camino, sino eso es a donde pretenden ir, ¿verdad? Ellos quieren una sociedad pobre y sometida, una sociedad pobre, sin universidades, sin escuelas. Sin universidades, sin educación, sin gente que proteste, la gente adormecida a través de los medios de comunicación que te repiten todo el tiempo mentiras perversas, que hacen que pretenden mandar el mensaje de que estamos todo bien, pero la gente no es tonta. La gente cuando no llega a fin de mes se da cuenta que no está, que el mensaje que le dan los medios no es el mensaje de que está todo bien, ¿no? En el ámbito del empresariado rural, en este tiempo que ha habido sequía en esta zona mesopotámica, donde la falta de agua se ha impactado fuertemente en el campo, se empezó a bregar por la emergencia agropecuaria. Estaríamos más en condiciones de ir en camino de la emergencia de los adultos mayores, ¿verdad? E incluso de la niñez. No tengas ninguna duda que ya estamos en emergencia. Las personas mayores han dejado de comprar medicación, y esto es grave, ¿no? Han dejado de comprar alimentos, y esto es grave. Por lo tanto, lo vamos a estar viviendo en un poco tiempo, porque la mortalidad de adultos mayores ha crecido. La falta de acceso a la atención médica también se está produciendo. La falta de acceso, por ejemplo, hay provincias donde, bueno, muy cerca, ahí en Entre Ríos, había uno de los municipios que hacía 6 meses que no contaba con médico de cabecera de PAMI, y la gente tenía que pagar la atención porque los servicios estaban cortados. Entonces, realmente hoy ya estamos en emergencia, la gente, las personas mayores, los jubilados no pueden acceder ni a una alimentación básica, no comen como comían antes, no pueden nutrirse, no pueden comprarse hoy medio kilo de carne para hacer unas milanesas e invitar a los nietos. La carne es inaccesible, hay un montón de alimentos que son inaccesibles. Bueno, imagínate pagar la luz, el gas, porque también hay otra mentira, el tema de los subsidios. Realmente hay que ser muy, muy pobre. Y en general a los jubilados, que cobran la mínima, que tienen una casa, que a lo mejor está destruida la casa, pero que la tienen, porque en nuestro país, gracias a los gobiernos peronistas, la gente pudo acceder a créditos y comprar su casa. Y hoy todas las personas, el 85% de las personas mayores de 60 años tienen su casa propia. Que tenga su casa propia no significa que sea rico ni millonario. Significa que tiene que mantener también su casa y no le alcanza el dinero, entonces tiene que dejar de comprar alimentos, a lo mejor para pagar la luz, para pagar las expensas, para pagar el gas. Con lo cual, hoy la situación es grave. Sumado que tienen que dedicar parte de su dinero, entre 3.000, 4.000 y 5.000 pesos, a comprar los medicamentos que hoy PAMI no les da porque se los quitó, la verdad que la situación es grave. Aquella persona mayor que no tiene una familia que lo pueda ayudar, hoy está sumida en la pobreza. Se reunieron entonces, se reunió la comisión en el Congreso para hablar sobre cuál había sido el resultado de esta campaña de 1 millón de firmas. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, en principio estamos felices porque la sociedad salió a trabajar para juntar el 1 millón de firmas. La ciudadanía, el pueblo salió a trabajar. Miles y miles de organizaciones, de personas sueltas, de organizaciones, ya sean sociales, políticas, barriales, se sumaron porque entendieron que había que pelear por los derechos que el gobierno les estaba quitando. Y bueno, ya llegamos al 1 millón de firmas, estamos trabajando fuertemente para
para entregarlas ahora a fin de mes. Hicimos un balance los otros días donde le presentamos una síntesis de la campaña a Máximo Kirchner y a Fernanda Raberta, que nos recibieron gentilmente, y hicimos una evaluación de que hay una masa social, afortunadamente, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que no está dispuesta a entregar los derechos que se ganaron en la década del kirchnerismo. Y si desoyeran todas estas voces, doctora, ¿cuál es? Porque la gente pregunta, ¿qué hacemos para modificar esta situación? Bueno, una de las maneras, hablando específicamente de la reforma previsional, era participar de la Junta de 1 millón de firmas. Era una de las pocas cosas que se podían hacer. Pero en el caso de que no se pudiera, de que se desoyera la voz de toda esta gente. Mira, estamos en problemas con este gobierno, porque este gobierno destruye la democracia. Digamos, todas las cuestiones, de hecho, han intervenido el Partido Justicialista sin ningún justificativo, ningún sustento que así lo amerite, y atropellaron y atropellan constantemente la democracia. Entonces, esto es lo más grave que tenemos en este gobierno, que al que piensa distinto lo echan, y si piensa muy distinto y es escuchado un poquito lo meten preso. Entonces realmente hay un atropello importantísimo contra la democracia, y la única forma que el pueblo tiene para pelear es saliendo a la calle, es haciendo manifestaciones, es diciéndole a este gobierno constantemente de una manera unida y organizada que no vamos a dejarnos pisotear los derechos. Y bueno, por supuesto, la otra manera es pensar en el 2019 si queremos seguir votando un gobierno que empobrece a la gente, si somos tan egoístas de aunque no me empobrezca a mí, voy a votar un gobierno que empobrece a otros, o si vamos a votar un gobierno que realmente quiere el bienestar del pueblo, que realmente quiere la inclusión social, que quiere que todas las personas puedan tener trabajo, que los chicos puedan tener acceso a educación gratuita y las personas mayores acceso a un sistema de salud gratuito y universal y una jubilación digna, como era lo que se vino construyendo en los últimos años, de 2003 a 2015. Entonces, la verdad que necesitamos hacer un trabajo de mucha concientización. Hay mucha gente que ha votado a este gobierno con mucha fe y esperanza, y que es muy válido. Así es. Y que se ha decepcionado. Y que se ha decepcionado porque el gobierno lo que dijo no lo cumplió, ¿no? ¿Viste? Decía, no voy a quitar fútbol para todos, quitó fútbol para todos. Voy a sacar impuestos a las ganancias, no sacó impuestos a las ganancias. Las universidades van a ser todas públicas y ahora pretenden cobrar aranceles universitarios en algunas universidades, y le quitaron presupuesto a las universidades públicas nacionales. Entonces, la contradicción de este gobierno, a medida que estamos en marcha, se va haciendo evidente, y nos vamos enterando, no por la prensa, a lo mejor argentina, sí por algún grupo de periodistas serios, como es el caso de ustedes, que pueden informar la realidad, porque el periodismo es verdad, el periodismo es lo que ayuda al pueblo a conocer realmente la verdad y la realidad. Pero hay muchos otros, que son los grandes medios de comunicación, que mienten para tener un pueblo adormecido. Pero la realidad se va a imponer, y la realidad se va imponiendo. Entonces es importante ayudar a que la gente se concientice, tome conciencia de que es un gobierno de ricos para ricos, que ni siquiera ellos mismos creen que el país va a salir adelante, porque todos los ministros tienen la plata en el extranjero. Si yo estoy manejando un auto, yo misma no voy a tener miedo de manejar el auto pensando que me voy a chocar. Digo, y estas cosas se van imponiendo. Nosotros desde este espacio tratamos de fomentar la participación desde los barrios y desde los sectores más humildes de la ciudad, en donde se impactan fuertemente estas medidas que se están tomando, y nosotros bregamos por eso, por el participar, por el reaccionar. Si bien mucha gente no tiene las minucias de cada fuerza política que hay en este momento, ni se tiene llegada al porqué de muchas y las razones de por qué se han tomado algunas decisiones, pero sí tienen la posibilidad de ver ahí, bien cerquita de sus casas, bien cerquita de ellos mismos en su realidad, cuál es la situación que tienen hoy, cuál es la situación que tenían antes. Entonces bregamos por eso, porque
participen, porque vean, sigan viendo al otro, sigan sumándose de manera organizada a armar organizaciones y espacios en donde se pueda expresar colectivamente lo que sucede, lo que se necesita, y bueno, y de a poco ir avanzando en este tiempo que parece nunca acabar de estar en situación de elegir otro destino, no el que tenemos por hoy. Por eso tratamos permanentemente de vincular, no solamente de todos los espacios que están haciendo alguna tarea social en los barrios, en el territorio, contando cuál es su situación y qué es lo que necesitan y cuáles son sus actividades, sino también atravesando a cada espacio político, en el orden religioso también, y cuáles son los aportes que están haciendo de cada espacio, cuál es el futuro que tienen y cuál es el desarrollo que pretenden para esta gente que es vecina, que esta gente que vive en este sector. Por eso queríamos, charlar con usted y esta es una de las premisas de esta gran grupo de gente que tenemos en el país, que son los jubilados, los excombatientes, los pensionados, y bueno, esta campaña del 1.000.000 de firmas era contundente, y esperábamos que el resultado fuera positivo de alguna forma. Hubo una gran movilización popular, por lo tanto esto ha sido realmente muy importante, la gente empezó a protestar porque le quitaron sus derechos. Y empezó a entender también algo muy importante, que si bien hoy no me toca a mí, mañana también vienen por mí. Si vienen por vos hoy, mañana vienen por mí. Y esto hay que tenerlo bien claro, nadie se va a salvar. Cuando hay un gobierno de derecha que lo único que le importa es enriquecerse a los que forman parte del gobierno, sin importar lo que pasa con el pueblo, porque no importa lo que pasa con el pueblo, evidentemente hoy no te toca a vos, pero mañana seguro que te toca. Y esto es lo que hay que entender. Y la comunidad organizada tiene que salir a defender sus derechos, esta es la premisa básica. Así es. Bueno, doctora, le agradecemos profundamente su contacto y le vamos a hacer una pregunta más que le hacemos a cada invitado, a cada entrevistado, que es... ¿qué significa para usted la palabra solidaridad? Justamente pensar lo que decía Cristina, lo que dice Cristina, la patria es el otro. Y esto es lo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Yo soy solidario si me importa el otro, si realmente entiendo que al otro le pasa lo mismo que a mí y trabajamos juntos para construir un país mejor. Entonces, sin lugar a dudas, la frase que resume para mí la solidaridad es la patria es el otro. Doctora Mónica Roqué, le agradecemos profundamente entonces esta comunicación que ha tenido con nosotros, la deferencia de atendernos hoy, un sábado, y a su disposición para cuando necesite o quiera contarnos algo. Bueno, yo les agradezco a ustedes y los felicito por el inmenso trabajo solidario y comunitario que hacen, y necesitamos mucho de personas comprometidas como ustedes, como para que este país no se convierta realmente en una barbarie y podamos salir adelante teniendo un país mejor. Así es, le agradecemos mucho. Le mando un fuerte abrazo. Adiós. Estamos entonces con la presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, quien fue la mentora de llevar adelante el reunir 1.000.000 de firmas y que evidentemente la superaron. Ahora veremos qué hace el Congreso con estos datos. Sí, ya hemos tenido a Germán, hemos tenido a la señora Vilma Méndez, ahora a Mónica, son todos actores de este proceso que llevan adelante y que están tratando de ser los referentes de una participación ciudadana que debemos tener, que tenemos la obligación de cumplir, porque es como han manifestado ellos y como dice Mónica en esta oportunidad. Ahora es los jubilados, después fueron los universitarios, después van a ser los obreros si se llega a plantear la reforma laboral, y así van a seguir un camino que ni ellos saben, yo creo, hacia dónde vamos. Pero no nos vamos a meter en política porque no vamos a salir más. Sigamos con el programa de solidaridad. No, vamos a decirle a la gente que todavía pueden adherir y pueden firmar. Se baja la planilla, hay una página habilitada que es www.podemoshacer.info.
www.podemoshacertodojunto.info. Ahí bajan la planilla y ahí pueden firmar la petición para pedir la reforma. Sí, y otra cosa que me parece válido aclarar, no importa la ideología política que uno tiene, si uno considera que sus derechos son vulnerados, que si uno considera que los derechos de su abuelo, de su padre están siendo vulnerados, no importa la ideología política que uno tenga. Obviamente que si uno se para de una cierta vereda va a considerar que ese avasallamiento de los derechos está bien. Si uno se para del otro lado de la vereda va a considerar que ese avasallamiento está mal. Yo creo que lo importante es considerar qué tanto nos perjudican las medidas políticas y en base a eso actuar como ciudadano. Es nuestra obligación.